Hoy puede ser. El cierre de la delegación o la denuncia del cierre de delegación del ARCA, del ex AFIP, aquí en Chilecito. El gremio AFIP dijo que Nación cerró 38 delegaciones de ARCA en todo el país, incluida la de Chilecito, que tenía 10 trabajadores. El gremio informó que no hay despidos, pero que el personal debería mudarse a La Rioja si quiere mantener el empleo. Entonces, es complicada la situación y sobre eso queríamos averiguar un poco más. Por eso ya estamos en comunicación telefónica y le agradecemos por estos minutos que dispone para Radio Universidad. Los saludamos, le damos la bienvenida a Chilecito, a Radio Universidad, a Javier Bareto, secretario general de AFIP Seccional Córdoba-La Rioja. Javier, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estos minutos. Tamara y Gabriel, te saludamos. Buenos días, un gusto hablar con ustedes y un saludo a la audiencia. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí Tamara te saluda. No sé si podríamos hacer un raconto de cómo fue que los trabajadores de nuestra delegación del ex-AFIP o ARCA recibieron la noticia de que se quedaban sin sus puestos de trabajo. Bueno, en el boletín oficial del martes pasado, a las 12 de la noche, salió una disposición de AFIP que nos anoticiamos o desayunamos el miércoles a la mañana por una reducción de estructura. Dentro de la reducción de estructura figuraban el cierre de receptorías y el cierre de 38 distritos en todo el país. Dentro de esos distritos que cierran está el distrito Chilecito. La variante que plantean las autoridades, el cierre total del edificio, como lo marcaron recién ahí, con la problemática que significa para los trabajadores que si le otorgan la posibilidad del pase al lugar más cercano, es decir, a 200 kilómetros, con el trastorno para esos trabajadores y las familias que va a representar si no logramos revertir la decisión, pero además con una cuestión que va a perjudicar a toda la ciudadanía en general ahí de Chilecito y los departamentos que abarca el servicio de ese distrito, ya que cualquier ciudadano que necesite concurrir a la AFIP para hacer una consulta o realizar algún tipo de trámite, bueno, también a partir del 18 de abril se aplicaría esta disposición, va a tener que hacer 200 kilómetros o más para poder realizar físicamente ese trámite. Le marco solamente una cuestión que es sencilla, que tiene utilización fiscal, pero que ya tiene utilización en muchos trámites, etcétera. Por ejemplo, si uno no pudiera hacer por vía virtual o requeriría hacerlo de manera presencial, la clave fiscal, por ejemplo. Bien, me gusta que hagas esta aclaración porque tal vez uno, ciudadano común que no trabaja ahí, no dimensiona lo que significa perder esta delegación y el trastorno también que puede suceder de tener que movilizarte 200 kilómetros para realizar un trámite. Creo que la verdad era bastante significativo poder contar con esta delegación en Chilecito y que nosotros como contribuyentes también perdemos un montón de facilidades si perdemos ese edificio. Sí, así, además las medidas como las que viene tomando en general el gobierno nacional, pero en nuestro caso de que generan zozobra en los trabajadores desde el año pasado, no son medidas que tiendan a mejorar el funcionamiento de la institución, ni tampoco mejorar la cuestión de servicios, sino que la única explicación razonable es una cuestión basada solamente en la lógica de ajuste, pero no va a mejorar para nada, al contrario, va a empeorar el servicio para los contribuyentes. Se abrió por presión del sindicato una instancia de diálogo que se va a dar mañana. Veremos si hay algún grado de voluntad política de las autoridades de frenar o reducir la incidencia de esto, es decir, que quede en el lugar un centro de atención que administrativamente es inferior a un distrito y que eso solucione la cuestión de los trabajadores y los contribuyentes, pero si no hay ningún tipo de voluntad política de parte de las autoridades, bueno, se iniciarán seguramente todas las acciones gremiales, políticas y legales que tengamos a disposición para intentar evitar esto que se va a cumplir, como dije, el 18 de abril.
Bien, Javier, evidentemente esto genera, esto que estamos hablando, el perjuicio por el lado del contribuyente que no va a tener el lugar físico donde poder ir a consultar o a realizar un trámite que solucione efectivamente. Seguramente nos van a decir, no, bueno, pero ahora existe la posibilidad de hacerlo todo online y sabemos que todo online no funciona. Porque ya lo hemos comprobado en otras áreas, llámese Exafip, llámese ANSES, llámese cualquier otra delegación, hasta los datos de Quit a veces no te funcionan, pero bueno, no, al mismo tiempo digo, por ejemplo, una clave fiscal, etcétera. ¿Sí? O hay muchas personas que no manejan internet aún, claro, o que a los sectores, digamos, más desprotegidos, los sectores inclusive de mayores, etcétera, claramente, por más que hay alguna posibilidad de llevar adelante el trámite por internet, lo seguían haciendo y lo siguen haciendo de manera presencial. Hay gente de los distritos, por ejemplo, que no tiene la conectividad, por más que tenga dispositivos y demás, no puede conectarse a internet, y para ellos, más allá de decir, bueno, que vengan a la ciudad y se conecten, bueno, pero es mucho más fácil, no están acostumbrados, no tienen la mecánica de realizar trámites online, pero al mismo tiempo, digo, le está generando al empleado esta necesidad de sentarse en familia y decidir, bueno, nos tenemos que mudar por el mismo sueldo, espero que sea el mismo sueldo, me tengo que ir a alquilar. Tengo casa en Chilecito, pero me tengo que ir a alquilar a La Rioja, porque mi trabajo está en La Rioja. A ver, y además, me habla de muy poca empatía. Tenés dos cosas. Nosotros hoy también tenemos abierto un reclamo porque tenemos tenemos congelada la paritaria salarial desde marzo del año pasado, y tuvimos en el principal ítem del salario, de la masa salarial mensual, que representa el 60% de la masa salarial mensual, un recorte de 3 puntos en junio y un recorte de 5 puntos ahora en el mes de enero. Eso por un lado. Y por el otro, con lo que vos marcás, digamos, el tema de salir, alquilar, o el tema de hay compañeros y compañeras con hijos, con chicos en edad escolar, claro, etcétera. Pero, digamos, toda una clara problemática que además tiene la particularidad de que esto se anunció, nos anoticiamos el miércoles pasado, da un plazo de 45 días para llevar adelante la decisión a ese trabajador de si quiere seguir trabajando en el ARCA, bueno, pasar a Agencia La Rioja, y todas esas acciones, salir a alquilar, etcétera, las tiene que hacer mientras desarrolla su actividad normal todos los días. O sea, claro, que acá creo que vale la pena resaltar esta situación que es muy sensible sobre cómo reciben la notificación de que posiblemente se queden sin trabajo, de que si no quieren quedarse sin trabajo tienen que trasladar toda su vida y su familia a otro sector, con todo lo que eso significa. Es de un nivel de destrato tremendo para los trabajadores, pero también para nosotros como chileciteños, saber que estamos perdiendo esa oficina que cumple una misión estratégica en nuestra localidad también. Y como dije recién, además persigue solamente lógica de recorte o ajuste. Yo debo recordar que los ataques al ARCA que se vienen haciendo desde el año anterior es a un organismo nacional que tiene un funcionamiento y tenía un funcionamiento de manera eficiente. Todo esto producido en todos estos meses evidentemente genera una alteración total en el personal y una situación de zozobra, pero además lo que mencioné, la cuestión salarial o esta cuestión de que podría ser de recorte, en el caso de Chilecito con el agravante de que el local no se alquila ni local, el local es propio de la administración, o sea que tampoco ni tienen un gasto de pago de alquiler de local, es que la administración federal es una de las organizaciones nacionales que tiene superávit. Así que no hay una lógica de necesidad económica, sino que hay una lógica de recorte simplemente. ¿Y se explicó qué va a pasar con el edificio y con los elementos del edificio, por ejemplo, nuestra seccional, que tiene pensado el Estado hacer con ese espacio? Es que no hay ningún tipo de explicación. A ver, yo te agrego. Nosotros nos anoticiamos de la cuestión de Chilecito porque no figura en la estructura que va a funcionar a partir del 18 de abril. Nos comunicamos con los directores regionales, que son quienes tienen, digamos, el control administrativo, nos confirmaron el cierre en este caso del distrito Chilecito. Pero ningún trabajador aún ha sido notificado de la situación, ni ha sido notificado de que
que la alternativa que le queda para continuar es trasladarse. Todo esto es información que nosotros tenemos de comunicación verbal oficial de las autoridades, no hay ni una comunicación escrita, así que menos aún el destino que le van a dar a los edificios claramente también denota una improvisación absoluta. Claro, una desprolijidad, de las cosas que están pasando. Una desprolijidad por donde lo veas, y además una falta absoluta de garantías, porque ustedes manejan una información verbal que mañana te la pueden cambiar. Es así, pero esto tiene la misma lógica que tuvo, por ejemplo, que me parece que va más por necesidades políticas, inclusive de marketing hacia afuera, de parte del gobierno, porque, por ejemplo, es la misma lógica más grande del tema del cambio de nombre de AFIP por ARCA, sí, que se argumentaron, y el gobierno en todas estas decisiones viene argumentando cuestiones que son falaces, digamos. En ese momento se argumentaba un ahorro que iban a tener, cuando en realidad el solo hecho de cambiar los ploteados de autoedificios, dominio de edificios, etcétera, etcétera, le iba a representar mucho más que los 6.000 millones que decían que iban a ahorrar. Claro. O el planteo que hacen con respecto a nuestros salarios. Ellos utilizan y han utilizado que cobramos salarios de 17.000, de 17 millones, de 30 millones. La realidad no es esa. La realidad es que el salario del promedio de los trabajadores está absolutísimamente alejado de eso, y eso sí pueden haber sido los salarios de 30 o 40 funcionarios políticos designados por el mismo gobierno, que están fuera del convenio colectivo de trabajo, que ellos fijan su propia paritaria, pero bajo esa consigna salen hacia afuera de manera marketinera, consiguen el aplauso social, y en realidad lo que han producido es la baja salarial del conjunto de los trabajadores. O cuando plantearon el tema de los despidos en el ARCA, hablando de un sobredimensionamiento, la realidad es que hoy la planta de personal del ARCA, anteriormente AFIP, es la más baja históricamente desde la creación de la AFIP. O sea, o plantear que en realidad echaban a ñoquis en la AFIP. Todos los trabajadores están conectados sistémicamente, todos los trabajadores tienen una computadora. Para ingresar a trabajar y decir el presente se tienen que loguear, y además cada tarea que realizan está dentro de la cuestión sistémica y está en conocimiento inclusive de las autoridades nacionales. No hay alternativa de que la figura o esa figura de, por ejemplo, del ñoqui exista dentro de la FIP. Claro. Más claro no se consigue, pero al mismo tiempo lo que falta es justamente eso, claridad, lo que decíamos, el hecho de que las comunicaciones sean verbales, de que no se haya oficializado nada y de que se decida todo desde la comodidad de estar quizás en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde no van a cerrar la sede central y donde, bueno, cualquier trámite se puede hacer. Dios atiende en Buenos Aires y los demás, lo lamento. Ni hablar de que es una medida antifederal que no solo denota un destrato absoluto a los trabajadores, sino también un destrato a la ciudadanía, que es lo que mencionábamos al principio, de que de ahora en más, si tiene que hacer una cuestión física en la FIP, va a tener que trasladarse 200, 300 y hasta 400 kilómetros. Claro. Pero bueno, evidentemente trabajaremos e intentaremos revertir la situación. En el caso de los trabajadores de Chilecito, hay trabajadores que en general la planta de nuestros trabajadores, la gran mayoría, si bien en Chilecito hay trabajadores de menor cantidad de años, hay trabajadores que superan los 30 años de antigüedad. Y Javier, respecto justamente a las medidas que desde AFIP se podrían tomar en el futuro, ¿qué se está barajando? Bueno, veremos. Esperamos que la reunión de hoy, de mañana, tenga algún tipo de resultado, y si eso no ocurre, por un lado seguramente iniciarán algún tipo de acciones de tipo gremial. Por el otro lado, venimos contactando a los poderes políticos, a legisladores provinciales, legisladores nacionales, etcétera, como para que ya los gobiernos provinciales, para que también hagan su manifestación planteando la reversión, así como a las fuerzas vivas en general en cada uno de estos lugares, como se hace contacto con los consejos de ciencia económica y algunas otras entidades, como para que también surjan manifestaciones de la sociedad en cuanto a
rechazar esta decisión, que insisto, si bien hay una afectación principal a los trabajadores y trabajadoras, todos los sectores van a terminar resultando afectados. Javier, en particular hiciste mención hace un rato de esta reunión de mañana donde ustedes van a plantear, y me dijiste un cambio, digamos, en la modalidad, que deje de ser, explícamelo de nuevo. Una posibilidad es que, más allá de que no vuelvan para atrás con el tema de la cuestión de la estructura como distrito, y que fija el cierre del edificio, si hubiera algún grado de voluntad política, que eso solucionaría seguramente la situación de los trabajadores, pero además la de la ciudadanía. Claro. Podrían bajar esa estructura administrativa, ya la bajaron del distrito, dejar una estructura administrativa inferior, que son los centros de atención, y bueno, seguirían los trabajadores en su lugar de origen, desarrollando las tareas, y la ciudadanía también tendría acceso y no perdería esa posibilidad de tener acceso a realizar trámites físicos en cercanía de su lugar. Es una alternativa, pero tiene que haber voluntad política de parte de las autoridades, ¿no? Bien, Javier, y en concreto respecto a este cambio de jerarquía, no sé si está bien dicho, de distrito a centro de atención, en el caso de que esto existiera la voluntad política y dieran el sí, dijeran listo, pasa a ser centro de atención, ¿eso qué implica para el trabajador? ¿En ese cambio de jerarquía pierde también? No, para el trabajador no representa, seguiría las mismas características y condiciones. Bien. Y posiblemente lo que ocurriría es lo que ya ocurre ahora con la baja del distrito, es que caerían posiblemente los compañeras que tienen un cargo jerárquico, que en el caso del distrito Chilecito son 2. Claro, entiendo. Bien, Javier, te agradecemos muchísimo. Caerían de ese cargo, pero seguirían en la... Sí, claramente. Tendrían que dejar el cargo. Javier, te agradecemos muchísimo por este contacto. Estaremos al pendiente y al mismo tiempo disponibles a cualquier notificación, cualquier información que ustedes puedan brindarnos desde la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a su audiencia. Saludamos y agradecemos nuevamente muchísimo estos minutos para Radio Universidad. Estuvimos conversando con Javier Barreto, él es secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Color La Rioja, hablando acerca de este tema que generó un montón de incertidumbre en los trabajadores, sobre todo de Arca Chilecito, y que también debería ser un tema a destacar y de importancia para nosotros como ciudadanos si perdemos esa delegación. Así que estaremos al pendiente de lo que suceda con esta noticia. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.